presentar a Alfonso Arrillaga y Gastón, ¿estoy bien? ¿Me acuerdo bien? Sí, Gastón. Gastón la anoté, junto con Ignacio Cabrera, que está ahí. Eh, Van a presentar, estoy bien si digo que ya este fue su trabajo de tesis de grado, su trabajo final de la licenciatura, ¿estoy bien en Sí, eso? está bien. Sí. O entonces son licenciados. Ignacio Cabrera fue el tutor, reciente magíster. El título es Análisis de los contraataques de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol, y lo que yo tengo que hacer es a quién habilito para que... O Tenés que pueden... poner a la izquierda que dice seguridad, permitir a los participantes compartir pantalla. Y tú Una opción no... general. Pará. No, yo ya iba a compartir pantalla. Ahí está. Listo, dale. Te iba a ir habilitando de a uno, pero genial, Vale. dale. Ah, Cuando ustedes me digan, están. ¿Ahora dónde va? sí, ahora no. ¿De acá? Sí. Está bien. Bueno, ¿arrancamos? Correcto. Dale. Bueno, buenos días primero que nada Buenos para días. todos. Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Que bueno, como decía anteriormente, consiste en el análisis de los contraataques en las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol Masculino 2018-2019, protagonizada por el Club Atlético Aguada y el Club Malvin. Que bueno, agregar que el campeón fue el Club Atlético Aguada. En cuanto al propósito de nuestro estudio, consistió en analizar los contraataques con el propósito de obtener datos no revelados en estudios previos, además de buscar una relación entre el uso y la eficacia del contraataque con el equipo ganador y perdedor, y además analizar la finalización del contraataque con el tiro exterior, o sea, el tiro de 3 puntos. Bien, en cuanto a los objetivos, nos propusimos un objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general fue analizar los contraataques en las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol Masculino 2018-2019, y de los específicos, para esta presentación seleccionamos determinados, no pusimos todos los del estudio, ¿sí? Pusimos determinar la eficacia de los contraataques realizados por el equipo ganador y perdedor, analizar la eficacia de los contraataques según la acción de recuperación del balón, determinar la eficacia del contraataque según la acción de finalización y determinar qué puesto específico finaliza la mayor cantidad de contraataques y cuáles son los más eficaces. En cuanto a la fundamentación de nuestro estudio, se considera importante como forma de llevar a cabo las ofensivas, el contraataque obviamente. Betancourt, que es uno de los autores que utilizamos como bibliografía, concluye que el contraataque provoca satisfacción, esto desde el punto de vista anímico para el equipo que lo realiza y desánimo para el equipo que lo recibe. Bueno, y además otro trabajo que utilizamos fue el de Fernández y Piñar, que demuestran que los contraataques fue el segundo tipo de ataque más utilizado. Los ganadores son los que utilizan en mayor cantidad de veces el contraataque y a su vez presentan mayor eficacia. Bien, en cuanto a la metodología, empezar hablando un poco de lo que es el enfoque. Fue seleccionado el enfoque cuantitativo, ya que es un conjunto de procesos que no saltea etapas ni varía su orden. A su vez realiza un análisis en función de la recolección y la cuantificación de datos, y a su vez se basa en probar hipótesis. Después, en cuanto a la metodología utilizada, fue la observacional, ya que es llevada a cabo en contextos naturales. Es la observacional propuesta por Anguera y Hernández, por los autores Anguera y Hernández. Observacional, ya que también el análisis en función de los objetivos, y esta metodología tiene una alta potencialidad de estudio sobre el comportamiento humano. A su vez también estudia conducta humana y espontáneas por medio de registro de datos o información elaborada para cada estudio específico. Después, un poco lo que sería la muestra interseccional, y hay dos muestras. La interseccional son las 7 finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol, y la intraseccional son los 155 acciones de contraataque. Me olvidé de hablar ahí acerca del diseño, que el diseño no experimental, es de carácter ideográfico, puntual y multidimensional. Puntual, ya que son los partidos específicos sin tener en cuenta el orden,
ideográfico, porque el contraataque es la unidad de estudio, y por último, multidimensional, ya que atiende a varios niveles de respuesta, y dentro del diseño de las categorías, se diseñan categorías dentro del diseño del instrumento. Bien, en cuanto al instrumento de observación, nosotros tomamos variables de un trabajo de grado realizado por Martín y Romaniello en 2016, que es una tesis de grado, que analizaron los contraataques también en la Liga Uruguaya en la temporada 2015-2016. El instrumento lo creamos específicamente para esta ocasión, combinamos el marco teórico y la realidad. Para asegurar la calidad del dato, utilizamos el coeficiente kappa. Además, utilizamos un sistema de categorías y un formato de campo en el que las variables fueron el inicio y el final de cada contraataque, el número de partido final, el equipo que realiza el contraataque, tipo de contraataque, forma de recuperación de balón, duración de contraataque, diferencias en el marcador, tipo de lanzamiento, zona de finalización, jugador que finaliza el contraataque y resultado de contraataque. Todos estos datos que dije anteriormente, menos el número de partidos, son datos que se pueden observar. El número de partidos son datos mixtos. Bien. Ya hablando un poco acerca de la metodología, todo lo que venimos hablando, vamos a pasar un poco a lo que fueron los resultados que se obtuvieron en el estudio. Un poco empezar con la eficacia general del mismo. Como ya nombramos anteriormente, fueron 155 las acciones de contraataque analizadas a lo largo de las 7 finales, de los cuales, de esos 155, un 44,51% fueron positivos, 20% neutros y 35,48% fueron negativos, ¿sí? De esta gráfica, de la gráfica circular que se encuentra a la izquierda, de la distribución de los contraataques según su resultado, se destaca claramente los positivos, ¿sí? Quiere decir que casi la mitad de los contraataques que se realizaron en las 7 finales fueron positivos. Bien, a su vez, bueno, a destacar en la gráfica al lado se puede ver la eficacia de los contraataques por equipo. Esta gráfica ya es de eficacia. Se puede destacar también que hay una diferencia en la cantidad de contraataques. Aguada realizó 95 contraataques y Malvin realizó 63 contraataques, ¿sí? Bien, de la gráfica de eficacia de los contraataques por equipo, la de barras a la izquierda, se van a destacar los valores de Aguada, son los de puntos a favor y también a su vez los que finalizaron de forma neutra. Neutra es que no hay pérdida de balón, ¿sí? Después del Club Malvin vamos a destacar los que finalizan con tiro errado y los que finalizan también con puntos a favor. De todas formas, la diferencia principal que se ve entre los dos equipos es en los neutros. Ahí está la intencionalidad, se puede ver la intencionalidad de Malvin, que esto lo vamos a relacionar con otro de los resultados obtenidos, en la forma de finalización del contraataque. Bien. Ahí también se puede ver que Aguada tiene una intencionalidad de jugar el contraataque, pero en el momento de que en la acción de juego se ve que no se puede finalizar de forma eficaz o finalizar más seguro, prefieren hacer un ataque posicional. ¿Bien? Bien, en cuanto a la forma de recuperación de balón, nuestro estudio coincide con otros estudios previos con los que comparamos, ya que el rebote defensivo fue con un poquito más de la mitad de los contraataques el mayor de la forma de recuperación, con el 50,96, a esto le sigue el robo de balón y finalmente el saque de fondo. En cuanto a la eficacia de las distintas formas, lo que destacamos es, si bien el saque de fondo tuvo solo un poquito menos del 14%, fue el que tuvo mayor eficacia con un 57%. Bien, para hablar un poco de la culminación del contraataque, el lanzamiento más utilizado, como se puede ver en la gráfica de barras a la izquierda, fue el tiro en bandeja, ¿sí? Ahí lo resaltamos, tiro en bandeja. Después, de la tabla que tenemos a la derecha, que es la tabla de eficacia del contraataque, según la acción de finalización,
Perdón, ahí está bueno aclarar que las formas de finalización fueron tiro en bandeja, tiro de 3 puntos, tiro de 2 puntos y no hay acción de tiro, ¿sí? Bien, de la tabla que tenemos a la derecha podemos destacar el alto porcentaje de eficacia positivo del tiro en bandeja de un 70%. Después podemos destacar a su vez la opción no hay tiro y destacamos los positivos porque quiere decir que una de cada 5 situaciones en las que no hay tiro finaliza de forma positiva, ¿sí? Bien, y después por último el otro a destacar es el tiro de 3 puntos que obtuvo un 43,75% de eficacia, que es bastante alto, y que se ubica por encima del tiro de 2 puntos. Esto también está relacionado debido a una característica de un jugador de Malvin, creemos nosotros que está relacionado debido a la característica de juego de un jugador de Malvin, que tiene un alto porcentaje de eficacia en tiro de 3 puntos, y muchos contraataques Malvin los buscaba finalizar de esa forma. A su vez también puede estar relacionado con la cantidad de tiros cerrados, por un tema de eficacia que el tiro en bandeja es más positivo, ¿sí? Bien, en el tipo de contraataque, explicar brevemente que el contraataque primario es denominado cuando a partir de determinada forma de recuperación existe un pase o mediante el dribbling y una finalización directa, por ejemplo, un pase del base al alero que corre por calle lateral y finalización. Y contraataque secundario es cuando a lo que expliqué anteriormente se le suma una pausa y se le agrega la caída por calle central de los jugadores ala pivots o pivots que en esta situación se denominan trailers porque vienen corriendo generalmente un segundo atrás del balón. Destacar en este caso que la gran mayoría de contraataques fueron de carácter primario y la menor de secundario. Esto se puede deber a que los jugadores, en este caso denominados trailers, son los que están encargados, digamos, de proteger el aro propio y del rebote defensivo. Y a su vez, si bien fueron los menos, los contraataques secundarios obtuvieron un porcentaje altísimo de acierto en cuanto, o sea, lo positivo en cuanto a obtener puntos a favor, libres o simplemente un foul a favor. Bueno, de todas maneras, el contraataque primario con un 41,55% también es un número alto. Bien, en cuanto al jugador que finaliza la acción de contraataque, esto también coincidió con estudios previos basados, o sea, que se estuvieron viendo. Destacamos la cantidad de finalizaciones que, al igual que en estudios previos, fue el alero el que finalizó más cantidad de veces, ¿sí? Y después lo otro que se puede destacar fue en cuanto a la eficacia, la segunda tabla, la de abajo, la eficacia de los contraataques según el jugador, el alto porcentaje de eficacia de los pivots. Bueno, esto es un poco relacionado con lo anterior que explicaba Alfonso acerca del contraataque secundario, ¿sí? Que tenía también un alto grado de eficacia. Bien, está por ahí. Bueno, ya llegando al final, decir que en cuanto a nuestras conclusiones, se califica el contraataque como una forma de finalización eficaz para culminar las ofensivas de los equipos. Se evidencia una relación entre el equipo campeón y la cantidad de contraataques que realizó a lo largo de la serie. Según el análisis por partido sobre la cantidad de contraataques realizados, indicó que no siempre el equipo que realiza mayor cantidad de contraataques es el ganador del partido. Bien. La principal forma de recuperación del balón para la realización del contraataque es el rebote defensivo, seguido por el robo de balón y el saque de fondo o lateral. A su vez, la mayor cantidad de contraataques fueron realizados en los momentos en el que el equipo se encontraba perdiendo. Además, en lo que respecta a la forma de finalización, el tiro en bandeja resultó ser la más eficaz. Y por último, los contraataques primarios fueron los más utilizados, pero los secundarios presentaron mayor eficacia. Bien, eso sería un poco todo. Bueno, muy bien. Muy bien, si terminaron la presentación, les agradecemos. Excelente, interesante trabajo. Y si les parece,
estuvieron muy bien en el tiempo, lo cual me gusta. Pasamos a, si les parece, pasamos a la siguiente, el siguiente estudio, el siguiente trabajo, que es el que va a presentar Sebastián Corvo, un eximio ex alumno del Colegio San Pablo. Vamos arriba. Un diferencial. Y el título del trabajo es Diferencias en el rendimiento de los basquetbolistas nacionales y extranjeros en las finales y semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2018-2019, por lo tanto está muy relacionado con lo anterior. ¿Estoy compartiendo ahí? Todavía no. Ahora sí. Te recuerdo, Seba, si puedes ir llevando el tiempo, lo cual está Sí, bárbaro. ¿Está bien? sí, sí. Bien. Dale. Bueno, me presento. Soy Sebastián Corvo, licenciado en Educación Física, grado 1 de la Universidad de la República, dentro del Departamento de Deporte. Este estudio no tiene nada que ver con mi tesis de grado, sino que en el momento que salió la maestría en el ISEF, para presentar un proyecto de investigación se me ocurrió ir por este lado porque justo coincidió en el cambio de reglamento que hubo en ese momento y había generado mucha polémica. Entonces me pareció un buen estudio. Bueno, para empezar, a decir que en el 2017 se empezó a pensar un cambio de reglamento en cuanto a la cantidad de extranjeros que podría haber en un equipo de básquet. Acá tenemos dos fotos de Aguada, finalista de las dos finales, tanto de la Liga 2017-2018 como la 2018 y 2019. En la izquierda vemos dos extranjeros, Smith y Andrew Philly, los demás todos nacionales. Y ya en la segunda ya, se agregó una ficha extranjera más. Vemos al mismo Andrew Philly, después tenemos a Josh Graham y Thornton. Lo mismo con Malvin. Malvin tenía la particularidad de que en 2017 te permitían tener dos fichas extranjeras y una nacionalizada, perdón, que en este caso es Atila Pasos. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente los equipos que tenían una ficha nacionalizada corrían con ventaja. Y eran poquitos, o sea, estamos hablando de que los jugadores tenían que pasar 5 años dentro del país, si mal no recuerdo, para ser nacionalizados, y la verdad eran muy pocos. Y acá tenemos a Malvin también, Malvin fue finalista de las dos finales de la liga, y acá tenemos Malvin con 3 extranjeros. Ya con el cambio de regla lo que pasó fue que no hay fichas extranjeras y nacionales. Se pasaron a llamar fichas innominadas. Las fichas innominadas podían ser tanto nacionales como extranjeras como nacionalizadas. ¿Tá? Entonces ya como que ya no corre esa plaza. Bueno, en Argentina dije, bueno, vamos a ver qué pasa en otros países, porque si es tan polémico, vamos a Argentina, que es lo que más tenemos al lado y que es una de las mejores ligas de Argentina, de América. Y en el reglamento no especifica fichas nacionales o extranjeras. Lo único que hace específico es fichas mayores, sub-22, U22 y menores, que menores sería menores a 22 años, ¿no? Acá podemos ver un equipo que es el campeón de América, uno de los mejores cuadros, de San Lorenzo, en donde claramente ya a primera vista notas 4 extranjeros y tenemos a Calfani, uruguayo, que para los argentinos es un extranjero más. O sea, estamos hablando de acá arriba ya hay 5 extranjeros y 6 con este de acá abajo. Y lo demás todos argentinos. Bien. Bueno, en Brasil en el momento del cambio de regla, la ficha de extranjeras eran 3. Ayer me puse a buscar a ver si había cambiado el reglamento y por reglamento ahora se permite 4 fichas extranjeras. Nacionalizados no cuentan como ficha extranjera. Bien, después a nivel internacional, el señor este de acá, que está en la foto, Bosman, un jugador de fútbol,
se podría decir que revolucionó el tema este de la cantidad de fichas, porque ¿qué pasa? Antes estaba más restringido, si no me equivoco, antes de 1995 estaba más restringido el tema de los cupos en las plantillas, como se dice, y él era jugador de fútbol y quería un pase al fútbol de Francia, según lo que encontré en la literatura, pero la Liga Belga y la UEFA se lo impidieron por su reglamento, no sé qué. ¿Qué hizo? Realizó un juicio y lo ganó. A partir de que ganó el juicio, el aumento en la cantidad de jugadores extranjeros en los equipos fue en aumento. En lo que encontré, para que se hagan una idea, estaban antes, previo a, se le dice entre comillas, ley Bosman, previo a esta ley, el porcentaje de extranjeros en la liga era, por ejemplo, en el fútbol español era alrededor de entre un 4% y un 15%, y después de eso después de la ley se fue elevando hasta hoy en día, si se ponen a ver cualquier cuadro de fútbol, no tienen casi nacionales. Y bueno, se trasladó al básquetbol. Tenemos la liga Endesa, ACB, la de España, creo yo, luego de la NBA, la mejor liga. Que tenemos acá el equipo del Real Madrid. El Real Madrid también, campeón de todo, de los mejores equipos, justo está este año perdió el campeonato, pero es el mejor equipo. Y bueno, este equipo, por ejemplo, estos tres de acá, a la izquierda, Campazzo, La Provito, La DEC, son todos argentinos. Sergio Llull, Felipe Reyes, españoles, y lo demás, y Rudy Fernández acá en el fondo. Carroll, de estadounidense, y después tenemos a Randolph, bien, Taylor, y no me acuerdo el nombre, que también de nacionalidad estadounidense. ¿Qué pasa? Ponele Campazzo, según lo que estuve buscando, aparece como jugador de Italia, o sea, debe tener el pasaporte comunitario, entonces ya ahí cambia la cosa. Pero como ven, el equipo de españoles, solo dos. Después, Liga Portuguesa, este antecedente fue el único en que encontré que se relacionara con mi estudio. Este es un grupo de investigadores ahí que estudió en la Liga Portuguesa de básquetbol el rendimiento de los jugadores nacionales, extranjeros, extranjeros comunitarios y extracomunitarios. Perdón, jugadores comunitarios, extracomunitarios y nacionales. Y decía que en todos los valores estadísticos, en todas las variables de estudio, los extranjeros ganaron, digámosle de alguna forma, superaron a los nacionales, salvo en intento de tres, en asistencias y en pelotas recuperadas. Entonces, con este cambio de regla, imagínense, ¿no? Salió terrible revuelo en los medios, en los jugadores mismos salieron varias declaraciones en contra, o sea, tuvo bastante polémico, porque, ¿qué pasa? Argumentaban de que se perdía la formación de los jugadores, el desarrollo deportivo, sobre todo en los sub-23 de Uruguay. Entonces me llevó a preguntarme ahí, ¿qué pasa? Pero nosotros vemos en el mundo los mejores cuadros, tienen mayor cantidad de extranjeros que tenemos acá y le va bien. Y nosotros no podemos pensar eso, o sea, entonces me puse a pensar, y esto fue como la pregunta disparadora de la investigación, si el aumento de los cupos extranjeros implicaría una dificultad en el desarrollo del rendimiento deportivo de los jugadores nacionales. Si se ponen a ver, bueno, Argentina liberó los cupos y llegó a la final del mundo. España hace años tiene liberados los cupos, hace años a nivel selección es una potencia y es campeona del mundo 2 veces. Y no sé, Brasil siempre está peleando podio olímpico. No sé, me genera esa duda. Y bueno, el objetivo del estudio entonces es analizar y comparar
el rendimiento de los jugadores extranjeros y nacionales utilizando las estadísticas de juego proporcionadas por la FIBA a través de su página FIBA LiveStat. Esta página es la que se usa en los entrenadores, las páginas de periodismo, para ir viendo las estadísticas minuto a minuto. O sea, las estadísticas en vivo. Es más, si ustedes entran a la federación, van a ver también como un apartado ahí donde dice los resultados de los partidos, FIBA LiveStat y las estadísticas minuto a minuto. No se utilizaron las de la federación porque no estaban del todo bien, o sea, aparecían como... Generalmente un jugador no juega 22 minutos 0-0, ¿no? Juego 22, 10, 22, 15, 22, 13, y en la federación aparecías 22, 30, 35, como muy redondeado y no, como que no estaba muy bien. Bien, el tipo de estudio es un estudio estadístico descriptivo, bien. Se utilizaron muestras la muestra que se utilizó fue de todos los jugadores que estuvieron en los planteles, ¿tá? De semifinales y finales de la Liga 2018, 2019, 2017, 2018. Eso, la suma total fueron 32 partidos con 768 jugadores como muestra. ¿Tá? Y las variables, traté de tomar las mismas variables del estudio anterior que les comenté en la Liga Portuguesa. ¿Tá? Se tomaron tiros acertados de 2 puntos, tiros cerrados de 2 puntos, porcentaje de acierto de 2 puntos. ¿Tá? Lo mismo con los tiros de 3, tiros acertados de 3, tiros fallados de 3, porcentaje de acierto de tiro de 3, lo mismo con los tiros libres. Luego de eso, asistencias, rebotes ofensivos, defensivos y la suma de todos, bloqueos, recibidos y hechos, pérdidas y recuperos. Bien, los resultados. Lo mismo que en el estudio de la Liga Portuguesa. Un claro dominio en la mayoría de los rubros de los extranjeros. Se destacan, o sea, se vio mucho más diferencias significativas en los datos en puntos, con una media de 15,9 más menos 6,9, rebotes, general, ¿no? 6,8 más menos 3,5, y faltas recibidas, 4,2 más menos 2,4. Sin embargo, los nacionales mostraron mayores números en porcentaje de acierto de 3. 32, con una media de 32,8 más menos 24,7, y en asistencias también en un 2,7 de promedio más menos 2,1. ¿Qué pasa? El desvío estándar es muy grande acá, en estos valores. Entonces es como que dudoso. Bien, después, ¿qué me interesaba ver también? Las posiciones. Los extranjeros históricamente en el básquetbol ha sido pivot. Los pivots son los de mayor altura, los de mayor tamaño, ya que nosotros, por nuestra condición física, sacamos un grande, no sé, cada 20 años capaz. Entonces, los nacionales son mayormente bases y escoltas. Bases y escoltas serían los perimetrales, los más chicos, los más ágiles, los que arman el juego por un lado, ¿no? Ahí, como dice, predomina en los extranjeros pivot y ala pivot, ¿tá? Los internos. Los aleros extranjeros aumentaron en cantidad. Se notó que con el cambio de regla, ¿tá? Aleros son los altos pero ágiles, y los pivots serían los altos pero más toscos, ¿no? Entonces, los aleros extranjeros aumentaron en cantidad luego del cambio de regla. Claro, ¿qué pasa? Antes podía tener 2 extranjeros en mi equipo. ¿Qué hago? Bueno, contrato 2 pivots,
ya que no tengo uruguayos pivot, contrato 2 pivot. Ahora, con un tercer extranjero más, contrato 2 pivot y un perimetral. En este caso, la mayor cantidad fueron aleros. ¿Y qué pasó con este cambio? Lo lógico. Contrato aleros extranjeros y los nacionales, los aleros nacionales, van disminuyendo en su cantidad. Pero no solo en su cantidad, sino también en su rendimiento. En la Liga 2017 y 2018, el rendimiento era mucho más claro que en la 2018 y 2019. Era mucho más incidente en el juego. Bueno, conclusiones. Los resultados fueron muy similares a los de la Liga Portuguesa, como te lo comenté. Bien. Los bases y escoltas, o sea, los perimetrales nacionales, se vieron beneficiados por este cambio de regla. De una liga a la otra aumentaron los porcentajes, las estadísticas, mejor dicho, perdón. Los aleros, como decía anteriormente, los aleros nacionales salieron los más afectados porque perdieron cantidad y calidad. Y los resultados no son definitivos. Esto, ¿qué pasa? El estudio fue solo de semifinales y finales. Para decir esto me baso en uno de los autores que, como antecedente, que decía que las estadísticas variaban dependiendo de la fase en que se encuentra el torneo. No es lo mismo las estadísticas que encontrás en los equipos en la fase regular, no es lo mismo que lo encuentres en una fase de playoff o en las finales y en semifinales. Entonces, los resultados no podríamos decir que serán definitivos para toda la liga uruguaya. Este estudio lo estoy continuando tomando todos los playoffs, o sea, los playoffs de la liga 2017-2018, 2018-2019, como para hacer para tomar una conclusión más relevante, ¿tá? Y más significativa para la fase playoff. Después se tendrá que ver para las otras. Justo no, tomé finales y semifinales porque son las fases decisivas y es donde se ve realmente el rendimiento de los jugadores y para el entrenador qué jugador tiene que jugar, qué jugador pesa tanto. Que no se ve en la fase regular. En la fase regular juegan mucho más jugadores que en las finales no. Y bueno, por acá estaría la presentación. Me gustaría después, luego en la instancia esta de preguntas y eso, capaz que, no sé, que se genere un debate de esto porque a mí me parece muy interesante, porque también marcaría como el rumbo de a dónde queremos apuntar en el básquetbol, ¿no? Y bueno, por aquí estaría. Bueno, muy bien, excelente, Seba. Te agradezco tu presencia, te felicito por tu desarrollo porque tú sabes que te he acompañado. Has avanzado muy bien, me gusta. Continúa ese camino. Gracias, gracias. Bien, pasamos ahora a la presentación del siguiente trabajo. Voy a presentar a Matías de Pablo. No sé si Andrés González está ahí. No. Debe estar en San José aún, este muchacho. Bueno, Matías tenemos un camino recorrido ahí juntos, interesante. Tenemos algunos momentos académicos y de los otros. Va a presentar su trabajo de análisis secuencial de las acciones de conducción y pase en la Copa Conmebol Libertadores de fútbol masculino, entiendo, mediante coordenadas polares. Bien, cuando quieras, Matías, te Bien. recuerdo también lo del tiempo, así mantenemos este respeto horario. Perfecto, gracias Titi por la presentación. No voy a volver a repetir el título, ¿sí? Dejar claro que en realidad esto es parte de un trabajo más amplio que fue recortado para esta instancia.
que hemos realizado en conjunto con el doctor Andrés González, ambos como integrantes, ¿sí?, del Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes y del Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la República de Uruguay, ¿sí? Bien, como objetivo general nos planteamos analizar las relaciones entre las acciones técnico-tácticas. Ahí está subrayado el concepto porque lo vamos a retomar para que se entienda mejor el análisis. Y esta relación fue establecida a partir de un estudio de las secuencias ofensivas que finalizaron en gol en las ediciones 2016 y 2017 de la Copa Conmebol Libertadores, como bien dijo Tití, masculina. ¿Qué ha motivado el llevar a cabo este estudio? Bueno, tener en cuenta que las acciones técnico-tácticas y las zonas del campo son indicadores de rendimiento muy importantes para poder comprender mejor el desarrollo del juego, como algunos autores que están ahí en la diapositiva han establecido. Después, seguir profundizando en el estudio científico de estos aspectos del deporte dentro del contexto latinoamericano, ¿sí?, en el que, si bien hay antecedentes, no hay una gama demasiado amplia, como sí ocurre en lo que es el continente europeo y a nivel de campeonatos mundiales, sobre todo en estudios de este tipo. Y bueno, y también destacar la utilización de coordenadas polares como una forma de análisis estadístico que es bastante novedosa en cuanto a poder establecer relaciones entre este tipo de variables que llevan a comprender mejor el desarrollo del juego, de los deportes colectivos y específicamente del fútbol. Bien, en cuanto a las coordenadas polares, primero que nada, explicar para qué sirven y para qué se pueden utilizar. Bueno, un poco como ya se dijo anteriormente, sirve para establecer relaciones entre acciones, ¿sí?, en este caso técnico-tácticas, según su secuencia de aparición, ¿sí? Y bueno, se representan de forma gráfica, como bueno, se puede ver acá en la diapositiva, a partir del establecimiento de una categoría que se llama focal, que vuelvo a decir que en este caso son acciones técnico-tácticas, ¿sí? Y a partir de esa categoría focal se establece relación con otras categorías emparejadas que terminan siendo representadas por vectores, como se puede ver acá, ¿sí? Si siguen la flechita del cursor. Y bueno, esos vectores están representados dentro de dos ejes, uno que corresponde en la secuencia temporal a los acontecimios retrospectivos, o sea, los que ocurren de la conducta de la categoría focal hacia atrás, ¿sí? Y otro eje que es prospectivo, que representa las acciones, en este caso, que ocurren desde la categoría focal o acción, que sería focal en este caso, hacia adelante en el tiempo, ¿sí? Y cada uno, y según su relación, se representan en distintos cuadrantes, ¿tá?, que en realidad lo que hacen es establecer si son excitados, digamos, de alguna manera por la conducta focal hacia adelante en el tiempo o hacia atrás, o en realidad en ninguno de estos sentidos del tiempo, si lo podemos llamar de alguna manera. Entonces ahí se establecen 4 cuadrantes. El cuadrante número 1, ¿sí?, en el que tanto la categoría focal como la categoría emparejada se excitan mutuamente, ¿sí?, excita la aparición de esta acción. El cuadrante 2, en el que en realidad lo que es la categoría focal inhibe, ¿sí?, a la categoría asociada, y la categoría asociada excita a la categoría focal,
Después tenemos el cuadrante 3, ¿sí? Que es lo contrario al cuadrante 1, en el que ambas categorías se inhiben, y el cuadrante 4, que sería opuesto, que es opuesto al cuadrante 2, ¿sí? En el que la categoría focal excita, ¿sí? Y la categoría emparejada inhibe la aparición de la categoría focal, ¿sí? Eso a grandes rasgos. Cuando veamos ahora los resultados, esto se va a poder entender de mejor manera, o esperemos que se entienda de mejor manera. Bien, en cuanto a la muestra, ¿sí? Bueno, se compuso de 633 goles convertidos en 250 partidos de la Copa Conmebol Libertadores de los años 2016 y 2017. Recuerden que son solamente las acciones de gol, ¿sí? Los criterios de selección determinan dos niveles de muestreo. Uno, el que se llama muestreo intersesional, ¿sí? Que está representado por el número de partidos, y el otro nivel de muestreo, el muestreo intrasesional, que representa la información que se registra en cada una de las sesiones de observación, ¿sí? No olvidar que en realidad este diseño metodológico se puede encuadrar dentro de lo que es la metodología observacional. Por eso, explicar que dentro de cada sesión de observación, y que en cada sesión de observación solamente se lleva a cabo el registro de las jugadas, de las finalizaciones que terminan en gol, ¿sí? Lo que se llama un muestreo de eventos, dentro de esta metodología. Bien, bueno, para poder llevar a cabo esto y recolectar datos, se construyó un instrumento ad hoc, ¿sí? Construido especialmente para estas situaciones, para analizar las finalizaciones culminadas en gol. Y bueno, destacar de que este instrumento fue validado, ¿sí? Y también, se le realizó un estudio de fiabilidad para darle mayor rigor científico, o darle un rigor científico. Destacar de este instrumento, ¿sí? Las zonas del campo y también las acciones de producción y finalización, que sobre todo son las que se enfatizan en este análisis. Ver ahí las divisiones de las zonas del campo como parte del instrumento. Y bien, llegamos a lo que sería la sección de los resultados. Y como les decía anteriormente, bueno, las conductas focales que vamos a enfatizar acá son la conducción y el pase, ¿sí? Como bien decía el título del análisis. Bien. Bueno, en cuanto a la conducción como categoría focal, si vamos a lo que sería el cuadrante 1, que ya explicamos anteriormente, tanto la conducción misma como el pase son categorías que se excitan mutuamente por estar en ese cuadrante 1. O sea, lo que quiere decir que hay más probabilidad, ¿sí? Que antes de una conducción aparezca otra conducción, y después también, y lo mismo con el pase, antes de una conducción aparezca un pase y después también. Lo que no quiere decir que ustedes imaginen que aparece conducción, conducción, pase, pase, y toda la secuencia continúa así, sino que hay más probabilidad de que esa conducta se lleve a cabo. O sea, lo que se estudia es, digamos, la frecuencia de aparición de la relación, no exactamente de la conducta, que sí podría pasar, pero no es el fin del análisis. Bien, también una cosa a rescatar del cuadrante 1 es que aparece el dribbling, pero más asociado con lo que sería una relación posterior en la secuencia temporal, y no tanto anterior, sobre todo porque se ve que el vector está bastante volcado a lo que sería el eje prospectivo. Bien, ahora sí. En cuanto al cuadrante 3, que sería lo opuesto al cuadrante 1, están inhibidos hacia atrás en el tiempo y hacia adelante en el tiempo, ¿sí? El rebote y el remate con la cabeza. Al igual que también está inhibido el gol, que se ve ahí sobre el eje retrospectivo, ¿sí? Lo que quiere decir que queda bastante lejos de esta conducta de
lo que sería la conducción. Sí decir que, bueno, que el rebote esté inhibido y el remate también, de cabeza sobre todo, como se grafica ahí. Bueno, obviamente para el rebote tiene que haber una división del balón y la conducción, al ser una acción técnico-táctica individual, obviamente no permite dividir esa posesión del balón. Y bueno, el remate de cabeza obviamente precisa de una acción que levante el balón del suelo, por llamarlo de alguna manera, y bueno, la conducción sabemos que la mayoría de las veces se da de forma más cercana al piso. En cuanto al pase, ¿sí? como categoría focal, bueno, también un poco obvio, ¿sí? Se relaciona de forma mutuamente excitatoria, tanto hacia atrás como hacia adelante, con lo que es la conducción y el pase, ¿sí? Y ahora analizando lo que sería el cuadrante número 4, esto también es un dato interesante, de que el pase se relaciona sobre todo de forma prospectiva, o sea, excita la aparición de un remate de cabeza y de un remate con el pie. También aparece ahí el pase con la cabeza, pero bueno, lo que más se resalta, vuelvo a repetir, es el remate con la cabeza y el remate con el pie. Bueno, básicamente por ahí fueron los resultados, y como conclusiones y discusión del tema, bueno, ver que la conducción aparece seguida de una misma conducción, y del pase también inhibiendo de alguna manera la conducta de marcar un gol, ¿sí? Vista la conducción como una acción técnico-táctica individual, algo que se puede comparar con los resultados obtenidos por Michailidis, que es un autor que estudió qué pasaba con las distintas acciones finalizadas en gol en el Mundial de Brasil 2014. Bueno, también que el pase fue seguido principalmente por el remate de cabeza y otras partes del cuerpo, ¿sí? Porque la categoría estaba también incluida otras partes del cuerpo, pero mayoritariamente la cabeza. Y en segunda instancia también por el remate con el pie. Dato que también coincide con Machado y colaboradores, que estudiaron el rendimiento de la selección española durante el Mundial de Sudáfrica 2010. ¿A qué llevan estas dos conclusiones anteriores? Bueno, a resaltar la tendencia actual de priorizar el juego colectivo a través de pases en la fase de creación previo a lo que sería la finalización en gol, ¿sí? O sea, el juego colectivo a través de las acciones de pase predomina sobre las acciones técnico-tácticas individuales, como son la conducción y en menor medida el dribbling, o sea que luego del pase llevaría un remate que terminaría en gol. Estos son resultados que coinciden con investigaciones llevadas a cabo en ligas europeas de primer nivel, también en la liga española, como puede ser el ejemplo de estudios realizados sobre Real Madrid y el Español de Barcelona también, y diferentes copas del mundo. Para finalizar, poner una frase que un poco grafica lo que es nuestro trabajo, y dice, según un gran beisbolista o de los mejores de la historia, que es Mickey Mantle, y está dentro de la película Moneyball, ¿sí? En el que, bueno, podrán recordar que lo que se trata de ejemplificar lo que fue un hecho de la vida real, en el que un equipo de béisbol era manejado a través de datos estadísticos, ¿sí? Se hacía compra-venta de jugadores en función de sus datos. Y bueno, que es increíble cómo uno puede conocer un juego que ha jugado toda la vida y del que cree que sabe. Bueno, es un ejemplo un poco gráfico del fútbol, en el que, a pesar de ser quizás el deporte más popular del mundo, muchas veces es el menos analizado. Gracias por su atención.
Bueno, excelente, Mati. Se me habla porque Gracias, Titi. se me Sé que escucha sos con mi eco. amigo. ¿Cómo? No sé si me escucha con... Ah, porque te debo escuchar apagar tu micrófono, no sé. Se me escucha con eco. Ahora lo apagué. Pero Ah. ahora volvimos. Me gustan ese aporte, esa parte. Aportamos cultura general. Moneyball, buena película. Exactamente. Esto es cultura general en horario de la mañana. Tal cual, tal cual. Bueno, ahora recuerden que si tienen algunas preguntas para hacer, vayan registrándola, que después en el tiempo, registrándola ustedes con un papelito igual. Si quieren la pueden agregar en el chat para todos, para que quede ahí, y inclusive los presentadores la pueden ir madurando, pensando, haciéndose un trencito para responder, esas cosas. Vamos a presentar al siguiente grupo, que van a presentar un trabajo que es estudio del contexto temporal y la secuencia de pases asociadas a las ocasiones de gol durante el Mundial de Fútbol Masculino 2018. Vamos a presentar a Alejandro Trejo, gracias, y Juan Pablo Varela. Este trabajo se enmarca dentro de la tesis final de grado de Juan Pablo, y de común acuerdo llegamos a que yo voy a hacer las primeras palabras y después sigue él como corresponde. Voy a manejarle el tiempo para que tenga una noción. Vamos a dejar entrar a un colega, todo lo que hacer, todo. Bueno, este estudio, como recién decíamos, presenta los resultados de un trabajo final, algunos de los resultados de un trabajo final de grado. Se enmarca dentro del grupo de estudio de rendimiento y entrenamiento en los deportes del Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes. Y bueno, surgió por el interés de Juan Pablo y su compañero Parrilla acerca del fútbol, y justo estaba el Mundial de Rusia y se decidió hacer este trabajo. Hurgando en los antecedentes, como yo siempre les digo, que para investigar tenemos que hurgar y saber escribir. Bueno, vimos que hay distintos indicadores del rendimiento en el fútbol. Justo Matías presentaba un análisis profundo o con un nivel de profundidad bastante interesante de lo que sucede alrededor del gol y su contexto. Entonces el gol es uno de los indicadores de rendimiento de fútbol que me dan una noción de cómo se está llevando a cabo esto que también decía Matías, de estudiar el deporte. El contexto de consecución de goles, o sea, donde aparecen los goles, en los antecedentes se menciona que la mayoría proviene de ataque organizado y luego de acciones a balón parado. El tipo de pases que se presentan alrededor de los goles predomina el tipo de pases largos por sobre el juego combinado. Y cuando se contextualiza en el tiempo de juego, la mayor parte de los goles ocurren en el segundo tiempo de juego, y en los periodos 75 a 90 hay una mayor frecuencia de goles. También otros estudios presentan que los primeros 15 minutos también son relevantes en términos de eficacia y presencia de goles. Por supuesto que el que haya un gol está contextualizado en una ocasión de gol. Me gusta que Juan Pablo se esté preparando y empieza a hacer que su garganta esté lista. Como antecedentes específicos de las ocasiones de gol, encontramos, tengo que correr acá un poquitito, ahí va, que González, en una tesis doctoral, realizó un estudio sobre las ocasiones de gol del Mundial de Sudáfrica de 2010, y encontró que el 32,5% de las ocasiones de gol se dan desde la apropiación, o sea, la recuperación del balón, el 15,5% de saques de falta y el 14,9% de una interceptación. El 53% de las ocasiones de gol se dan dentro de una figura que se llama pentágono de finalización, y el 83% de los goles se dan dentro de esa zona. Aquí se empieza a ver una diferenciación de ocasión de gol y gol.
a pesar de que se habla de la misma figura geométrica, un pentágono de finalización. Si el resultado parcial, o sea, durante el partido, es de empate o se está en desventaja, la mayoría de las ocasiones de gol se dan a través de ataques organizados. Si el resultado parcial es de ventaja, el uso del contraataque y el ataque organizado se reparten en proporciones similares según los resultados de González 2017. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar un poquito más y definir el contexto de ocasiones de gol, y le cedo la palabra a Juan Pablo y apago mi cámara. Bueno, buen día. Para arrancar ahora, para seguir con lo que venía hablando Titi, vamos a definir lo que es una ocasión de gol, que a veces es bastante difícil en algunas situaciones, cuando no se patea el arco o en otras situaciones. Y nos basamos en un autor citado por González en esa tesis doctoral, que es Corberán, que dice que la ocasión de gol es una situación de juego donde un equipo tiene la posibilidad de convertir un gol, la cual puede tener o no éxito. Para eso, el autor le hace referencia a ciertas nociones relativas a las zonas de los jugadores y de la pelota, y las situaciones que ayudan a comprender este concepto. Las zonas que, además de eso, también a la posición del jugador en relación al arco, o sea, que se llama un jugador orientado, que es cuando este jugador está de cara a la portería rival, con la línea de la cadera igual o menor que la bisectriz del triángulo de gol, con la línea de gol. En cuanto a las zonas, acá vemos cómo son el triángulo de gol, triángulo de finalización y el pentágono de finalización que hacía mención recién Titi, donde el triángulo de gol está formado por la pelota, un vértice al momento de que va a golpear el balón el jugador, y las dos líneas, mejor dicho, la línea que une los dos palos verticales del arco, el triángulo de finalización, que es un poco más grande y ahí va de línea a línea del área de meta, y el pentágono de finalización, que tiene como una de las líneas la línea del arco y dos líneas que salen en diagonal hacia los vértices del área y se juntan en el semicírculo de la media luna del área. En cuanto a las situaciones de gol que se dan ahí, Corberán hace mención a toda acción de finalización dentro del pentágono de finalización es considerada una ocasión de gol. Además, cualquier acción de finalización desde fuera del pentágono de finalización, cuya trayectoria del balón sale por línea de meta sin exceder el área de meta, ¿tá? Por la base, digamos, del triángulo de finalización. Toda acción de finalización realizada desde fuera del pentágono, cuya trayectoria del balón no llega a salir porque la golpea en un jugador ubicado en el triángulo de finalización. Jugador del equipo en posesión situado dentro del pentágono de finalización se dirige pero no llega a golpear el balón que le pasa por delante a menos de 50 centímetros, eso cuando no se llega a culminar la acción. El jugador atacante entra en contacto con el balón estando dentro del pentágono y está orientado a la portería rival, y su oponente más cercano dentro del triángulo de finalización está a 1 metro más. También se considera una ocasión de gol cuando un adversario está ubicado fuera del triángulo de gol, o sea que no está entre el jugador y el atacante y el arco, y logra impedir que el atacante concrete el remate. El arquero adversario ubicado en el interior del triángulo de finalización impide que el jugador atacante concrete la ocasión que posee al interceptar el balón que le hubiera llegado sin que hubiera otro defensor entre ambos, o si cualquier jugador de campo, siempre y cuando no esté el portero en el interior del triángulo. También es considerada una ocasión de gol cuando se da una acción antirreglamentaria a favor o en contra del jugador en posesión del balón.
ya sea que se cometa una falta de tiro penal o un tiro libre indirecto por falta técnica. Y bueno, ahora, luego de aclarar cuándo se considera una acción una ocasión de gol, vamos a hablar sobre la metodología que utilizamos para este trabajo. También se utilizó una metodología observacional que se caracteriza por la facilidad del comportamiento, la habitualidad en el contexto, la espontaneidad de la conducta observada y la elaboración a medida del instrumento de observación. Como de estudios anteriores, el instrumento de observación fue ad hoc, o sea que fue especialmente hecho para este trabajo en particular, si bien nos basamos en el estudio de González para sacar algunos criterios y basarnos en esto, y pudimos validar el instrumento a través de un cuestionario que le hicimos a 2 entrenadores de fútbol profesional, de fútbol uruguayo, y también con una observación del partido, de 2 partidos, o mejor dicho, de un partido 2 veces por cada uno de los observadores que fuimos yo, Parrilla y yo, en la cual comparamos la observación nuestra en 2 veces, y la comparamos entre la observación de él y la mía, porque nos da una prueba de valores de capa mayor a 0,96. Registramos los datos a través del software Lince, ahí ingresamos los datos del instrumento de observación, íbamos viendo el video y registrando los datos, y se realizó un estudio, se hizo una prueba de chi cuadrado, que donde el intervalo de confianza fue del 95%. Pasando a los resultados, registramos un total de ocasiones de 585, que dio un promedio de 19,5 por partido. Solamente observamos los partidos de los 5 mejores equipos del torneo, los partidos de la serie y todos los partidos de la fase final, y por eso solamente dieron 585 ocasiones. De esas 585, 368 pertenecieron a los 5 equipos estudiados, que fueron Francia, Bélgica, Inglaterra, Croacia y Uruguay, y 217 al conjunto de equipos denominados rivales. De esas 585 ocasiones, 84 fueron exitosas, o sea que fueron gol, 14,4%, y los equipos con mayor cantidad de ocasiones generadas fueron Bélgica y Croacia, con 87 y 86. Sin embargo, el equipo que tuvo mayor eficacia, que tuvo mayor cantidad de goles, fue Francia, con el 20%. Si nos fijamos en la efectividad de los goles, de las ocasiones de gol, perdón, podemos ver que Francia pasó de ser uno de los equipos que tuvo menos goles en la fase de grupo a ser de los que tuvo más. Pasó de una efectividad del 9,7% a un 28,2%. Y Inglaterra pasó de ser de los que tenía más con el 25% a uno de los que tiene menos con 9,8%. Francia fue el único que mejoró la efectividad en la segunda parte del torneo. Si bien todos aumentaron la cantidad de ocasiones de gol, acá vemos como Bélgica tiene 41 en la fase de grupo y 46 en la fase final, lo mismo que Croacia, que tiene 34 en la fase de grupo y 52 en la fase de grupo, pero la cantidad de goles es mayor de la de Francia. También nos fijamos en las zonas de recuperación, donde se recuperaba la pelota cuando se terminaba concretando una ocasión de gol, y vemos que en la
la parte ofensiva de la cancha, en la segunda mitad, es donde se dan mayor cantidad de ocasiones de recuperaciones de balón, siendo las zonas centrales de la cancha las que muestran mayor predominancia a la hora de que se genere una ocasión de gol. La zona 7, zona preofensiva central, es la que muestra mayor cantidad de balones recuperados que también ocasión de gol, con un 23,2%. Y esto no coincide con datos de otras investigaciones que muestran que son las zonas centrales, sí, pero más tiradas hacia la zona defensiva. En lo que respecta al tiempo de juego, vemos que el 50,6% de las ocasiones de gol se dan en los segundos tiempos, los primeros tiempos quedan en el 44,8% y un 3,6% en los alargues. El 16,4% de las ocasiones de gol se genera entre minutos 75 y 90, y de esto no encontramos una relación estadísticamente significativa entre las ocasiones de gol y el tiempo de juego. En cuanto a las ocasiones de gol exitosas, también vemos que se dan con mayor frecuencia en el segundo tiempo, con el 55,9%, y la eficacia de las ocasiones de gol también fue mejor en los segundos tiempos, con un 15,9% contra el 13% en la primera parte, y 11% en los alargues. En lo que respecta a los pases previos de las ocasiones de gol, se ve como la mayoría de las ocasiones se generan a través de 3 o menos pases, lo que nos puede decir que sea a través de contraataques o ataques directos. El 18,5% se da entre 4 y 7 pases, y el 13,1%, 8 o más pases. En lo que tiene que ver los pases previos a las ocasiones de goles exitosas, vemos como las posesiones cortas se dan con mayor frecuencia, y las posesiones medias acompañan bastante más atrás. Tampoco se encontró una relación estadísticamente significativa entre la ocasión de gol y la cantidad de pases previos. Y bueno, llegando a las conclusiones, Bélgica y Croacia fueron los equipos que más situaciones crearon, pero Francia fue el más efectivo, y también cabe aclarar que fue el campeón de la Copa del Mundo. Francia fue el único que mejoró la eficacia en la fase final. Durante el segundo tiempo se registraba mayor cantidad de ocasiones de gol y de goles, ocasiones de goles exitosas, y también la eficacia fue mayor en los segundos tiempos. La mayoría de las ocasiones de gol provienen de posesiones cortas o medias, aunque las posesiones largas fueron más efectivas. Y se dieron en menos ocasiones, pero terminaron en mayor ocasiones en gol. Algunas aplicaciones prácticas que nos ocurrieron fueron para los entrenamientos, que fueron generar situaciones de entrenamiento que favorezcan la presión en zonas centrales y ofensivas de la cancha, siempre teniendo en cuenta este estudio y en este torneo. Situaciones de entrenamiento donde se mejore la eficacia luego de posesiones cortas, que se dan con mucha frecuencia pero no son tan eficaces como las posesiones más largas. Y situaciones de entrenamiento que busquen la tenencia de la posesión de balón con mayor frecuencia, que son las más efectivas. Muy bien. Muchas gracias por la atención. Excelente. Excelente, Juan Pablo, excelente. Mis felicitaciones. Mis felicitaciones. Y excelente a ti, Alejandro, por tu segundito de intervención al principio. Todo tuyo, Titi. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo. Nossos irmãos brasileiros. Agora é turno delas. Delas. Tá tudo, é turma aí? Tá toda a turma presente? Posso compartilhar a tela aqui? Comparte a tela. Comparte. Vou apresentar vocês. Certo. Só aguarde um momento. Efeitos do treinamento com treino moderado pesado usando diferentes magnitudes de perda de velocidade em jogadores de futebol profissional. Nossos colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e torcedores do Inter.
Ahí te da un tiempo corriendo una. Se alguns colegas do trabalho estiverem presentes e souberem dessa situação do Inter, vão ficar chateados comigo, né? Alguns são do Grêmio. O orientador desse trabalho é um gremista roxo, como a gente diz aqui. Minha tela está aparecendo normal? Sí, sí, correcto, sí, aparece normal. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estarmos apresentando esse trabalho neste encontro importante e já assumi como a primeira limitação não estar apresentando em espanhol, mas acredito que pela semelhança dos nossos idiomas e, né, pelas imagens que vamos apresentar aqui, acredito que o entendimento desse trabalho vai ocorrer com bastante facilidade. Então, o título do trabalho é Efeitos do treinamento com trenó, sprints resistidos, né, com intensidade moderada a pesada, utilizando diferentes magnitudes de perda da velocidade em atletas, em jogadores profissionais de futebol. Sabe-se que na última década, a distância de sprints, né, e o número de ações em alta velocidade apresenta um aumento importante, né, sobretudo nas ligas europeias e sul-americanas, como esse exemplo aqui na Premier League, um aumento de 85% do número de ações em altíssima velocidade, acima de 25 km por hora, e um aumento de 35% na distância percorrida nas partidas desse tipo de ação. Além disso, mais de 50% dos gols são antecedidos por esse tipo de ação, né? Ações em alta velocidade. E em torno de 0,04 a 0,06 segundos de supremacia, de superioridade em 20 metros é suficiente para a vitória em disputas, em duelos 1 contra 1 no futebol profissional. Então, a importância da velocidade no contexto do futebol profissional hoje em dia. Somado a isso, tem a situação de que as lesões mais comuns no futebol, a distensão dos isquios tibiais, ela é mais suscetível a ocorrer em ações em alta velocidade. Portanto, a capacidade do atleta de tolerar essas ações pode também ter um aspecto de prevenção de lesões. Então, estratégias de incremento do desempenho e da tolerância em alta velocidade são muito importantes no contexto moderno do futebol profissional. O treinamento de sprints resistidos, né, com a utilização do trenó esportivo, é uma das principais estratégias aí utilizadas para incremento da velocidade nos atletas profissionais e em atletas amadores e em outras modalidades também. No entanto, há controvérsias em relação à magnitude da carga utilizada no trenó. Qual seria a melhor magnitude de carga para o incremento da velocidade, para o desenvolvimento da velocidade? Existem dois corpos de trabalho importantes, sugerindo aspectos distintos sobre a intensidade no trenó. Então, existe um corpo de trabalho sugerindo cargas de 7 a 20% da massa corporal no trenó, em contrapartida a outros estudos sugerindo cargas acima de 60% da massa corporal no trenó. E, na verdade, esse tópico tem gerado uma série de discussões, né, em revistas importantes do Sport Science, né, com diferentes recomendações contrárias, e as principais justificativas são que nessa carga mais leve, ocorre que não há uma alteração no padrão mecânico e motor da corrida de velocidade, do sprint, mantendo um menor tempo de contato e, portanto, é mais específico com a corrida de velocidade propriamente dita, sem o trenó, né? Então, quanto menos eu modificar o padrão motor, cinemático, mecânico do sprint do atleta, melhor, segundo esses autores. Em contrapartida, um outro grupo de autores sugere que é justamente essa alteração no padrão mecânico proporcionada pela alta carga, ou seja,
uma maior orientação horizontal da força aplicada no solo, que pode trazer os benefícios, pelo fato de que a força horizontal é uma variável determinante para a corrida de velocidade. Então, são justificativas distintas. O fato é que esse cenário reforça a necessidade de estudos experimentais sobre esse tema. Existem poucos estudos com intervenções longitudinais com cargas moderadas e altas, de 45% a 80% da massa corporal. Os dois principais estudos são com homens fisicamente ativos e com atletas amadores, nenhum com atletas profissionais. Além disso, sabe-se que no treinamento de força tradicional, treinamento de força, potência tradicionais, com exercícios de treinamento de força normalmente utilizados, como agachamento, saltos, né? Os benefícios do controle da velocidade de execução, o chamado Velocity Based Training, durante as sessões, são bem estabelecidos. E parece que a magnitude do decréscimo da velocidade de execução ao longo das repetições pode influenciar o rumo das adaptações neuromusculares. E parece ainda que maiores índices de queda da velocidade de execução podem ser até contraproducentes para as adaptações, tendo até um não incremento da potência muscular com as estratégias de treinamento e, inclusive, a redução de fibras de alto calibre de potência, fibras musculares do tipo 2X. No treinamento de sprints resistidos com trenó, esse conceito Velocity Based também tem sido proposto. E normalmente tem se prescrito esse tipo de trabalho a partir do prejuízo percentual que a carga imposta no trenó gera comparando-se com a velocidade máxima sem a utilização do trenó, né? O sprint unloaded, que chama. E, portanto, prescrevendo-se a intensidade a partir desse prejuízo percentual. Porém, nesse tipo de abordagem, normalmente se fixa o volume de repetições, o mesmo volume de repetições para todos os atletas. Todos os atletas acabam realizando o mesmo número de repetições nesse tipo de treinamento. E, portanto, não há uma individualização da queda da velocidade ao longo das repetições. Normalmente, como eu falei, se fixa o volume, né, o número de repetições. Então, talvez a resposta individual, né, a responsividade de cada atleta àquele tipo de trabalho não seja tão considerada nesse tipo de abordagem. Talvez, então, uma nova estratégia seja fixar a intensidade, como, por exemplo, intensidade moderada a pesada, pelo fato de que há poucos estudos com essas intensidades, e controlar o percentual de queda da velocidade atingida com o próprio trenó a cada repetição realizada, né? Algo que até então não se tinha nenhuma abordagem na literatura. Portanto, o objetivo do nosso trabalho foi comparar os efeitos de 11 semanas de treinamento de sprints resistidos com trenó de moderada a alta intensidade, utilizando diferentes magnitudes de redução da velocidade de execução, 10% e 20%, portanto, 2 grupos, sobre parâmetros neuromusculares e de composição corporal em atletas profissionais de futebol. A nossa amostra inicial foram 22 jogadores, né, do sexo masculino e um clube brasileiro participante da primeira divisão estadual e da Copa do Brasil. Os participantes eram assintomáticos, sem lesões e com treinamento em média 6 vezes por semana. Os atletas, esses 22 atletas foram randomizadamente divididos em 2 grupos, né? Grupos com diferentes percentuais de redução da velocidade. Durante as repetições, então, um grupo de atletas, um zagueiro, um lateral esquerdo, 3 meio-campistas e 3 atacantes, e um grupo com 20% de redução da velocidade, onde nós tivemos 3 meio-campistas e 2 atacantes. Na verdade, então, nós iniciamos com 22 atletas e por aspectos como transferência ou alguma lesão articular por contato, não finalizaram o estudo, então 5 atletas acabaram não finalizando o estudo. Então, concluíram o trabalho 8 atletas no grupo 10%, que nós chamamos de G10, e 9 atletas no grupo 20%, que nós chamamos de G20. As nossas variáveis independentes foram os grupos, né, 10% e 20%, e as dependentes, nós avaliamos o tempo de sprint lineares em 10 e 20 metros, com utilização de fotocélulas,
as taxas de produção de torque, de flexão e extensão de joelho em 30 graus, nos tempos de 0,50, 0,200 milissegundos, e também a taxa de produção de torque máxima. Nós utilizamos um dinamômetro isocinético para avaliação desse parâmetro. Também avaliamos o pico de torque concêntrico a 60 graus por segundo, de extensão de joelho, o pico de torque excêntrico a 60 graus por segundo, de flexão de joelho, e o pico de torque isométrico de flexão e extensão do joelho em 30 graus, também no isocinético, todas essas variáveis. Também avaliamos a altura de saltos com e sem contramovimento, utilizando tapete de contato, e a massa livre de gordura de membros inferiores, utilizando o DEXA, né? Absorçometria por dupla energia de raio-x. Os protocolos, então, os atletas vieram em uma única sessão no laboratório, nos momentos pré e pós 11 semanas de treinamento. Os atletas eram familiarizados com os procedimentos, pois avaliam recorrentemente nas nossas facilidades aqui no laboratório, em temporadas prévias. E a ordem das avaliações foi o DEXA, a altura de saltos, os tempos de sprint e, por fim, a dinamometria isocinética. O treinamento consistiu em 11 semanas, numa frequência de 1 vez por semana. Foram repetições de 20 metros com um trenó esportivo que pesa aproximadamente 6 quilos em um eixo de aproximadamente 2,5 metros. E esse trabalho foi executado adicionalmente ao treinamento tradicional do futebol. Os atletas não utilizaram nenhuma suplementação e realizavam 3 refeições diárias obrigatórias no clube durante a intervenção. A intensidade, né, a carga progressiva que nós utilizamos relativamente à massa corporal, da primeira até a 5ª sessão, então nós iniciamos com 45% da massa corporal e incrementamos 5% a cada sessão de treinamento até a 5ª sessão, onde nós chegamos a 65% da massa corporal no trenó e mantivemos essa intensidade até a 10ª sessão. Então nós conseguimos realizar 10 sessões em 11 semanas de trabalho. A redução da velocidade, né, e a mensuração da velocidade a cada repetição foi através de um radar de velocidade a cada repetição do treinamento de todos os atletas, que foi posicionado e direcionado posteriormente ao centro de massa dos participantes em todas as sessões e todas as repetições. Então, os atletas realizavam repetições até que a velocidade reduzisse 10% no grupo G10 e 20% no grupo G20, comparada à velocidade máxima que era atingida nas primeiras repetições, né? Nós traçamos ali de 2 a no máximo 4 repetições para atingir a velocidade máxima no início da sessão de treinamento. E a partir disso era calculado o percentual através de uma planilha elaborada no Excel, com um intervalo de 30 segundos entre cada repetição. Então, o procedimento era basicamente, um dos pesquisadores utilizava e manipulava o radar, posteriormente ao centro de gravidade do atleta, e um segundo pesquisador manipulava a planilha, e o procedimento era esse. O pesquisador 1 mensurava com o radar, informava o pesquisador 2 inseria imediatamente o dado na planilha e administrava os percentuais de queda, retornando a informação para o pesquisador 1, e o atleta ou permanecia ou encerrava a série naquele momento. E a série era encerrada quando o atleta atingisse 2 vezes seguidas o valor percentual determinado do seu grupo. Então, esse basicamente era o procedimento, era a logística de trabalho durante as intervenções. Esse aqui é um modelo da planilha que nós mesmos elaboramos. Então, quando o atleta atingisse o percentual de queda específico do seu grupo, o marcador ali modificava, realçava em vermelho, e se isso acontecesse em 2 vezes subsequentes, a sessão se encerrava para aquele atleta. O treinamento foi em gramado sintético, né, no mesmo ambiente de treinamento do clube, com manutenção e com o objetivo de manter a mesma fricção do gramado, que pode gerar diferentes intensidades para o trenó. Então, em caso de chuva, nós utilizávamos um gramado sintético indoor, que havia no clube, para tentar manter as mesmas condições, né, de umidade e de fricção. Utilizavam chuteira no momento do treinamento e o mesmo material esportivo.
os atletas assinaram, né, e propriamente o clube, a anuência de participação, e esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da nossa universidade. Como procedimentos estatísticos, para descrição, nós utilizamos média e desvio padrão, perdão. A normalidade e a homogeneidade foi acessada com Shapiro-Wick e Levene, e as características do treinamento e dos participantes foram comparadas dos dois grupos pelo teste T independente. E utilizamos também, né, uma nova de medidas repetidas para fazer as comparações pré e pós-treinamento e também observar as interações tempo-grupo e os efeitos do tempo, utilizando o pacote SPSS versão 22. Também utilizamos os tamanhos do efeito, né, de acordo com essas interpretações. E, além disso, um procedimento muito utilizado na área da ciência do esporte, utilizamos a inferência baseada em magnitude, o MBI, que é a menor mudança válida foi definida utilizando um tamanho de efeito de 0,2 para cada variável. As chances, então, de encontrar alguma diferença foram avaliadas qualitativamente da seguinte forma, de acordo com essa descrição aqui, de quase com certeza não, até quase certo de identificar um benefício ou um prejuízo em determinada variável. E essas magnitudes de diferença foram consideradas de trivial até quase perfeito, também de acordo com essa descrição aqui. Como resultados, né, o grupo G10 realizou 31% menos repetições em virtude do menor percentual atingido pelo grupo, né? Então eles acabaram realizando 31% menos repetições, então uma diferença importante entre os grupos no volume total realizado, na distância total realizada durante a intervenção e automaticamente o número de repetições e o percentual de queda da velocidade de execução. Os atletas, durante esse período de pré-temporada e uma parte da intratemporada, que foi realizada a intervenção de 11 semanas, eles também tiveram alguns jogos oficiais e não oficiais, e acabaram jogando alguns minutos, porém, esses minutos não apresentaram diferença entre os grupos, em torno de 540 minutos para o grupo G10 e em torno de 570 minutos para o grupo G20. Como resultados, então, os tempos de sprint em 10 e 20 metros apresentaram um incremento importante, então nós observamos um efeito do tempo, né, nessas variáveis. Tempos de sprint 10 e 20 metros foram reduzidos pré e pós-treinamento, uma magnitude de 5% de redução do tempo de sprint em 10 metros e 2,5% no tempo de sprint em 20 metros, com tamanhos de efeito de 1,6 para 10 metros e 1,03 para 20 metros, com uma chance a partir do MBI de em torno de 70% a 75% de observação do benefício, né, a partir da magnitude, da inferência baseada em magnitude. Além disso, nós também identificamos um prejuízo na altura de salto com contramovimento pré e pós-treinamento, né? Um prejuízo. Então, a nossa nova de medidas repetidas revelou um efeito do tempo para a redução no CMJ, no salto com contramovimento. Esses foram os principais resultados. O restante das variáveis explosivas, como taxa de produção de força do quadríceps e dos isquiotibiais, não apresentaram algum efeito significativo através das ANOVAs, embora algumas variáveis apresentassem possíveis e triviais de apresentar o prejuízo durante a intervenção. Então, só para apresentar um pouco melhor os nossos principais resultados, aqui nós temos um gráfico das alterações individuais nos tempos de sprint em 10 metros. Notem que no grupo G10, as colunas em preto, todos os atletas apresentaram uma melhora nos tempos de sprint em 10 metros, enquanto que no grupo G20, alguns atletas melhoraram, mas alguns atletas também pioraram, e inclusive alguns atletas tiveram modificações muito pequenas nessa variável.
A mesma coisa ocorreu no tempo de sprint em 20 metros, onde no grupo G10, que realizou um percentual de queda da velocidade menor e automaticamente um volume menor, também todos melhoraram, diferentemente do grupo G20, onde alguns melhoraram, alguns responderam à intervenção de treinamento e outros não responderam. Um outro resultado foi que a força, o torque isométrico do quadríceps no ângulo de 30 graus também apresentou um prejuízo ao longo da intervenção. E quando a gente fala de atletas em pré-temporada e no meio da temporada, né, como a gente observou, eles jogaram em torno de 500 e 570 minutos, normalmente pode-se esperar um efeito de interferência, né, desses minutos de treino, desses minutos de jogos, sobre variáveis neuromusculares. E isso foi identificado também na força, no torque isométrico do quadríceps, principalmente para o grupo G20. Os nossos principais achados, então. O grupo G10 realizou 31% menos repetições do que o grupo G20 e o grupo G10 apresentou um maior incremento do desempenho de sprint após as 11 semanas de treinamento, que foi adicionado ao treinamento tradicional do futebol. Alguns marcadores, como a altura do salto com contramovimento e o torque isométrico do quadríceps, mostraram prejuízos durante a intervenção que foram mais pronunciados no G20, quando a gente faz a interpretação a partir do tamanho do efeito e da magnitude da inferência baseada em magnitude. O modelo que nós propusemos, né, é um novo modelo e parece ser eficaz no aumento do desempenho de sprints em atletas profissionais, sobretudo quando utilizamos menores magnitudes de redução da velocidade durante as sessões de treinamento. E esse é o primeiro estudo a avaliar e comparar os efeitos de diferentes magnitudes de redução da velocidade no sprint resistido com atletas profissionais de esportes coletivos. Como discussão, então, como foi falado na introdução, existem poucos estudos com maiores intensidades, né? Esses dois são os principais estudos. O estudo do Kawamori e colaboradores de 2014 aplicou um treinamento de 8 semanas em homens fisicamente ativos, onde um grupo realizou uma intensidade alta, né, que eles trataram como intensidade pesada, em torno de 45% da massa corporal, eles julgaram como pesado, e leve, em torno de 12% da massa corporal. E eles realizaram esse modelo que eles aplicaram, foi baseado na queda da velocidade, mas naquela outra estratégia que eu mencionei na introdução, que é uma estratégia onde considera-se a carga a partir do prejuízo que ela gera para o sprint sem carga, né? Então foi esse o modelo que eles realizaram. Então, Rafael, recuerda el tiempo de posición, que estamos pasados ya. Passados? Então vou dar uma aceleradinha aqui. Sí. Finalizar. Desculpa, sí. Não, eu que peço desculpas. São 20 minutos ou são 15? 15 ahora. Eu tinha que era 15 e meu professor falou que era 20, mas enfim, vou seguir aqui. Vou finalizar. Então, só como limitações do nosso trabalho, né, nós não tínhamos grupo controle. O clube que nós realizamos esse estudo não concordou com a privação dos benefícios para um grupo controle. E nós pensamos também em utilizar um grupo de sprint sem resistência em um plano piloto, porém o volume era muito superior e talvez gerasse um dano muscular muito acentuado nesses atletas que prejudicaria o treinamento tradicional do futebol. Então, também nós não utilizamos diferentes intensidades para confirmar ou não se as intensidades eram superiores, né? E os atletas tinham diferentes posições e demandas no campo, e também realizavam outros estímulos como o treinamento tradicional de futebol e jogos durante a intervenção. Porém, os dois grupos eram equilibrados nesses aspectos de posições e minutos jogados, como nós vimos na tabela 1 desse trabalho. Concluímos, então, que esse é o primeiro estudo a comparar os efeitos de diferentes magnitudes de redução da velocidade em sprint resistido, e esses achados avançam o conhecimento sobre treinamento de sprint resistido, reforçando a importância do controle da velocidade durante as repetições, especialmente aplicando menores magnitudes de redução da velocidade. E é um modelo que considera a capacidade individual de cada atleta para atingir e manter níveis ótimos de velocidade durante o exercício, o que parece ser um fator-chave. Muito obrigado. E me desculpe pelo tempo.
Perfecto, no, gracias a ti, multiplicado por 6. No tengo problema con o tempo, solo tengo que tomar mi papel. Claro. Puede haber habido la primera comunicación, creo que fue de 20 minutos, que tenías 20 minutos, pero ajustamos al inicio de esta sesión, ajustamos un poquito lo de los 15 minutos. Sí, sí, sí. Para tener un poquito más de tiempo ahora en la discusión, que tampoco nos queda mucho, nos quedarán a lo sumo 10, 15 minutos para la discusión. Así podemos entrar en el conservatorio. Sí. ¿Ah? Tuvimos que ajustar, no pensábamos tener tantas presentaciones, entonces eso nos llevó a reducir un poquito. Bueno, estimados, la verdad que me encantaron todas las presentaciones, me mostraron un muy buen nivel. No soy un erudito en esto, pero me quedaron muy claras y la verdad que me convencieron muchísimo del lugar que lo hicieron. Abro el periodo de preguntas. Así que aquellos que tengan alguna pregunta para hacer a los participantes, pueden prender sus cámaras y hacerla. Ya tenemos a Matías que la aprendió. Por ejemplo, supongo que podrá hacer algo. Me encanta que Sebastián también haya aprendido como para darle ahí. Bien, Titi, en realidad ahí tenía una pregunta para el trabajo de los contraataques en la final de la Liga Uruguaya, ¿tá? O sea, el primer trabajo que presentaron. Y quería saber ahí, en realidad, creo que me quedó una duda a mí de la presentación, que ellos hablaron de la relación de Aguada y el contraataque. Creo en algún momento, por lo menos me pareció entender eso, y quería saber si en realidad, digamos, el modelo de juego predominante del equipo no podría en realidad repercutir en los resultados que ellos obtuvieron. Digo, pensando en que son dos equipos y juegan tienen un estilo de juego particular cada uno de ellos. Estoy acá, le respondo ya. Sí, Bien. por supuesto. En realidad elegimos las finales porque nos parecía como lo más atractivo y elegimos, o sea, la final de ese último año. O sea, no elegimos, no sé si va por ahí la pregunta, si logro responderla, no elegimos los dos equipos por modelo de juego. Ahí va. No, pero yo lo que quería saber si ustedes piensan que el modelo de juego puede repercutir en esos resultados. Creo que en algún momento hablaron algo de Aguada, que tenía una particularidad ahí en el contraataque. No, claro, la particularidad en cuanto al modelo de juego, lo que observamos era por parte de Malvin, que bueno, que jugaba muchísimo para Nicolás Mazzarino, que es un tirador nato, que jugaba el mismo el contraataque, para que él muchas veces tirara de 3 puntos. Bien. Pero en Aguada, por ahí no, de repente en cuanto al modelo de juego en general, no se daba tanto para jugar en sí el contraataque, por eso fue que se daban los contraataques neutros, que era lo que terminaba con FAU a favor, o que se frenaba el contraataque para jugar sí el ataque posicional. No sé si ahora... Sí, perfecto. Está. Era un poco por ahí va. Gracias. Está, no, de nada. Gracias a vos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Si quieren lo podemos hacer liberado así sin tener un orden, o puede ser un orden para el siguiente grupo que presentó, que era para Sebastián, creo que también presentó. Yo tengo una pregunta para Sebastián Corvo. Me encanta. Ignacio Cabrera, un colega. Bienvenido. Gracias. Sebastián hacía referencia a que las ligas, a ver si entendí bien, Sebastián, Sí. a que las ligas que integraban o no tenían tope de cupo de internacionales o de extranjeros eran los países, las selecciones nacionales que luego terminaban disputando la Copa del Mundo o definir la Champions, ¿no? Iba por ahí el análisis que hacías. Entonces te preguntabas vos, dices, bueno, ¿no será hora de quitar el tope de extranjero acá en Uruguay que eso quizás potencie a los jugadores uruguayos? Iba por ahí un poco la idea que planteabas. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿será que el tope de jugadores extranjeros es lo que limita el desarrollo
de los jugadores uruguayos, o tendrá algo que ver en cuanto a la formación. Yo sé que a la formación deportiva, yo sé que no era tu estudio, pero quizás como experto en el tema o has estudiado el tema, quizás me pueda responder si realmente sería más por ese lado o específicamente realmente que sea por la presencia de extranjeros en la liga. No, concuerdo contigo. Yo pienso que hay un problema en la formación. Que sí, ¿qué pasa? Si vos liberás, creo que si vos liberás las fichas cualquiera, ¿no? O sea, que vos permitas que cualquier cuadro contrate a lo que quiera, ya sea nacionales, veteranos, extranjeros o jóvenes, quedaría muy en evidencia el trabajo formativo. Entonces, creo que la forma que tienen como para, digamos, taparlo, es bueno, dejamos fichas extranjeras, limitamos las fichas extranjeras y obligamos a tener tantos nacionales y tantos sub-23. Cada equipo está obligado a tener. Ahora son 5, no me acuerdo ahora. Sí, Creo 5 fichas mayores. Ahí va, 5 mayores y sub-23. 5 fichas mayores, o sea, mayor de 24 años, hasta 3 extranjeros y el resto son 23. Entonces todo el equipo está obligado a tener eso. O No sea importa si juega bien, si juega mal, pero cada uno tiene que tener. Un mínimo nivel tiene que haber, ¿no? Porque por algo estarán ahí. Pero si vos liberás las fichas, primero que la economía de los cuadros no creo que den para que los 12 jugadores sean extranjeros, como primera medida. Y segundo, queda muy en evidencia ¿cómo puedo decirlo? El pobre trabajo formativo que creo que hay. Bien, o sea que no sería un modelo aplicable, o sea, no sería positivo aplicar el modelo de otras ligas en la Liga Uruguaya de Básquetbol, porque estaríamos quizás ahí matando realmente el nivel del jugador, pensando en la selección, ¿no? Sí. Entonces, si sigo tu línea, la verdad no lo sé. Yo creo que la competencia es lo que mejora a los jugadores. Entonces, si vos lográs competir contra alguien mejor, tenés que obligarte a ser mejor. Yo creo que potenciaría más a los uruguayos. Y bueno, tengo el fundamento de fijarme en lo otro. Yo me fijo en las otras ligas, en lo que mostré en los antecedentes, Argentina, Brasil, España. En Europa también hay otro tipo de, también se maneja esto de comunitario, de extracomunitario en otras ligas que no es España, y todas son competitivas, todas van al mundial, compiten en Juegos Olímpicos, entonces como que me queda esa duda. Perfecto, gracias, Sebastián. De nada. Yo le quería preguntar, ya que estaba a Alfonso acá, que es jugador de básquetbol, ¿qué opinaba sobre esto también? O sea, ¿qué mirada tiene desde el punto de vista del jugador? Bueno, es un gran tema, porque creo yo que estando en el ambiente del básquetbol, es lo que más, el tema así puntual que más se debate, de cuánto extranjero, de que si ponemos tantas fichas y tantos sub-23, eso hace que los sub-23 jueguen o no jueguen. Entonces, como todo un montón de variables que obviamente que para cada modelo, es decir, cada persona que opina sobre el tema y tiene su opinión, tiene sus puntos a favor y su punto en contra de decir lo que dice, pero yo creo que más allá de que podamos decir, en tu caso hiciste un estudio, no es solo una opinión, hiciste un estudio, en Argentina, ahora no sé, no estoy seguro si está limitado, cualquier cosa corregime, hace unos años me acuerdo que estaba ilimitado, por ejemplo, un equipo que se llama Quimsa, que tenía 8 extranjeros, 8 norteamericanos, y mirás a los argentinos y siguen saliendo jugadores. Entonces ahí creo, además del modelo de cuántos jugadores extranjeros, nacionales, sub-23 hay en un equipo, creo que hay un tema cultural de que los entrenadores se animan a poner a los jugadores. Claro. A mí me pasó tuve un sudamericano sub-17 en 2013, entonces, bueno, ahí obviamente conocimos a los jugadores de nuestra edad, de Argentina sobre todo, entonces como que por tenerlo en las redes ibas viendo si iban jugando, si no iban jugando, y a los 20 años ellos jugaban, de los 12 jugaban 10 en primera,
Claro. Y nosotros de los 12 jugaban todo. Claro. Y jugamos la final. Más allá de que es un partido solo, ¿no? O sea, vos decís, bueno, había tanta diferencia. No había tanta diferencia, pero sin embargo ellos, en un nivel muchísimo más alto, como es la liga de ellos, que es tipo mucho mejor que la nuestra, porque eso está demostrado a nivel internacional, que ellos llegan a la final y nosotros no, jugaban todo. Y sin embargo nosotros les competimos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Claro. Porque acá claro. Sí. han llegado a decir, hasta los periodistas, que los jugadores uruguayos no le dedican tiempo al entrenamiento, porque, o sea, han dicho que los jugadores uruguayos, los adolescentes, se quedan en la casa jugando al Play o a la computadora, lo que sea, y no van a entrenar. O sea, han dicho hasta eso. Sí. No estoy seguro. O sea, de repente yo soy jugador y que digan eso, la verdad me molesta bastante. Me permite intervenir como moderador para moderar la discusión un poco más hacia canales académicos, que en realidad deberían aportar está bárbaro que justo en este espacio se produzcan estos intercambios, pero tenemos una cuestión de tiempos que respetar. Ahora 10:30 comienza el conversatorio, a los cuales les invito a todos a que estén presentes. Y quería aprovechar que está Sebastián Feu, que es un referente de los estudios, por lo menos para mí, o de los que hemos leído, seguramente tienen algún artículo sobre los estudios de deportes colectivos en general, del baloncesto, del handball y del fútbol en particular. Entonces me gustaría aprovechar la instancia esta para que, no sé, nos des una opinión de qué te parecieron las presentaciones, si tienes alguna pregunta concreta, pero me gustaría esto, que me parece relevante para todos, ¿no? No es cuestión de todos los días tener esta chance. Hola a todos. No tengo ninguna pregunta en concreto, pero sí alguna reflexión. Empezó hablando, creo que fue Sebastián, mi tocayo. Por cierto, somos mayoría Sebastián aquí hoy, por lo que estoy viendo. Sobre el caso Bosman. El caso Bosman abrió una pileta completa y por ello nosotros empezamos unos estudios en el año 2006 sobre el baloncesto y analizamos todas las categorías inferiores que habían estado en las selecciones españolas de baloncesto. Y detectamos un patrón, y es que hasta sub-18 los jugadores seguían avanzando en las selecciones españolas, pero a partir de la selección sub-22 aparecieron otra serie de jugadores que no habían sido detectados antes. Y llama la atención porque en la generación de oro del baloncesto español, algunos jugadores no jugaron en las categorías inferiores de las selecciones. Con lo cual puede responder un poco a la pregunta que hacía Ignacio de igual en las categorías de formación no lo hemos estado haciendo tan bien. Y es posible que sea así. Y hemos analizado esto en el baloncesto, coincidiendo con la generación esta de oro de Gasol y compañía, y también en chicas. Y ocurría la misma tendencia, ¿eh? Y estamos hablando de un grupo que fue campeón del mundo. O sea que bueno, que es para hacernos mirar un poco qué hacemos con las categorías inferiores. Y bueno, en el caso Bosman, lo que vino aquí, nadie se lo esperaba, pero lo que vino a poner de manifiesto es que un futbolista es un trabajador más. Y entonces en la Unión Europea los futbolistas tienen el mismo tratamiento que un trabajador y tienen libre circulación por todo el Estado de la Unión. Y a partir de ahí los países latinos, pues como siempre buscamos la picaresca, los españoles con la vinculación que tenemos con América, los portugueses también y los italianos también, y a nacionalizar gente. Y eso pues posiblemente repercuta en las ligas. En fin, es un debate interesante. En cualquier caso, en la Liga ACB española eso influye, pero también es cierto que la Liga Española, la selección española exporta jugadores a la NBA, ¿no? Y a otros sitios. Entonces, bueno, al final se van colocando los jugadores en un sitio u otro. Excelente mirada, ¿sí? Acá tal vez esa mirada que tú haces podría disparar a hacer un seguimiento a nivel también de formativas, ¿no? Replicar un poco ese estudio en la manera que sea replicable, hacer la trazabilidad del caso, ¿no? Y hacer las comparaciones
temporales del caso también, ¿no? En términos de, yo creo que ahí va un poquito lo que menciona Sebastián y un poco también como que me adelanto, y tú mencionabas, es como los efectos del cambio de reglas sobre los indicadores de rendimiento, ¿no? El caso Baumann fue un cambio de regla a nivel de alto rendimiento, porque pasó con un jugador adulto y su decantación en el resto. En mi opinión, Titi, eso es un hecho también, en cierto modo, puntual. O sea, la cuestión es por qué se nos escapan talentos cuando son jóvenes. Y eso es porque la detección que hacemos precoz igual está orientada hacia otros parámetros que después no son los influyentes en el juego real. El baloncesto a la altura, aquí era burro grande no antes, se decía por aquí. Pero claro, después los chicos jugaban también, o crecían más tarde, o maduraban más tarde, o el efecto relativo de la edad, eran jugadores de la segunda parte del año y no destacaban tanto. Hay muchas cosas que debatir. El que nace en diciembre la tiene complicada. Bueno, estimados, la verdad que les agradezco mucho. Vuelvo a meterme en el rol moderador, son 10:23. Me parece que es el momento ideal como para ir dándole un cierre a este espacio de ponencias matinales, madrugadoras para algunos de nosotros. Y así después de dar espacio, los voy a invitar a que se queden. Seguramente ingresen nuevos compañeros. Por protocolo interno del grupo al cual pertenezco, de estudios de rendimiento de deporte del ICEFI, que es el que generó este espacio, vamos a tener que solicitarles nos cedan sus derechos de imagen, por lo tanto les voy a pedir que habiliten sus cámaras, porque voy a hacer una instantánea de este momento, donde estén todas las caritas, para que quede como en un collage de presencias. Si alguien no quiere ceder su derecho de imagen, está habilitado, obviamente, pero entendemos que no va a pasar ningún problema. Voy a activar el capturador de pantalla del caso. Muy bien, acomódense lo que se tienen que acomodar. Excelente todos, muy bien. Les voy a dar un tiempito ahí, excelente. Israel, bem-vindo, cara, Olá, Alejandro. Hola, ¿cómo va? Olá, amigos. Hola. Bueno, un Alô saludo de para todos Brasil. ahí. Muito gusto estar com todos. Sebastián Fiel. Hola. Um abraço, amigos. Matías. Sempre muito bom estar com vocês. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Alejandro. Felicito. No, gracias. Gracias a vos por haber aceptado este desafío.